cuestiones vinculadas al comportamiento organizacional. Sobre todo vimos la parte de... bueno, lo que pasa es que, claro, primero habíamos terminado la parte de responsabilidad social porque nos quedaba todos los indicadores y eso. Los que no estuvieron en la clase pasada, por favor, mírenla cuando vayan a rendir el final, ¿no? Mírenla porque vimos bastante la clase pasada. Como también los que me están escuchando en este momento porque no vinieron hoy, me están escuchando la grabación, miren esta clase también porque también vamos a ver bastante. Y como esta parte, esta última parte lo vemos entre la clase pasada y la de hoy, si no ven estas dos clases, es como que esta última parte no la ven y la voy a tomar. O sea, como ya les dije el otro día en el final, algo de las 4 partes les voy a tomar sí o sí. Es preferible saber un poco de las 4, o sea, tienen que saber mucho de todo, pero bueno, si están muy jugados, es mejor saber un poco de las 4 partes que la típica de, ya les digo que no me digan esto en el final. Ay, no, porque yo me enfoqué en los primeros temas y el último no lo miré. No me digan eso porque me voy a poner muy mal. Aunque sea sepan un poco de los 4 temas. Si no, les diría que directamente no se presenten, porque un tema entero sin estudiar, no. Bueno, habíamos visto, arranqué como medio, ¿no? Como que medio diciéndoles todo lo que no quiero que hagan. Pero no, no, estoy bien, estoy viendo, bueno, el otro día hemos visto las distintas visiones que ya teníamos sobre el conflicto. Habíamos arrancado de Taylor a esta parte, sobre todo para hablar del conflicto en términos genéricos, ¿sí? Habíamos hablado de que el conflicto es algo muy amplio, no es solamente una discusión entre una persona y otra, sino que es mucho más que eso. Alguien está cliqueando como loco, que no sé qué es. ¿Quién va a ser? Jonathan. Después vimos la diferencia entre resolución y gestión de conflictos y les había puesto esto muy no habitual en mí, que es mucho texto en la filmina, pero lo había hecho porque les quería poner la diferencia entre estas dos visiones, que como les dije no está mal ni una ni la otra. Lo que pasa es que como yo tomé de un texto que hablaba de esto de manejar los conflictos, es como que pareciera que habla mal de resolver los conflictos. Pero lo que quiere decir es que habitualmente se habla de resolver un conflicto cuando en realidad resolverlo desde el punto de vista de decir, bueno, que hacerlo desaparecer. A esa es la que apuntaba. No es que está mal resolver los conflictos, pero hay como una visión de que resolver el conflicto es hacerlo desaparecer, y esa es la visión que por ahí no es la adecuada según este autor, que es apellido Vicente, por si lo quieren buscar, que es el que habla de manejo de conflicto, que dice eso, que los conflictos, lo primero que hay que hacer para poder gestionar o manejar los conflictos es al revés, en vez de hacerlos desaparecer es mostrarlos, exponerlos, ¿sí? Eso es como lo más importante para poder luego avanzar en lo que es un manejo, una gestión, un conflicto, ¿sí? Bien, lo estoy diciendo así muy a la cachetada porque ya lo vimos, ¿no? Es repaso esto para entrar en tema. Bueno, la importancia del tratamiento, les había dado el concepto de repaso de eficiencia y eficacia, ¿se acuerdan? Porque dijimos que los conflictos llevaban a la ineficiencia y a la ineficacia y por consecuencia a la improductividad. Y acá les puse un cartelito bastante buchón que dice repaso de principios de administración. Pero bueno, si no, repaso de clase 12 del profesor Finocchiaro el otro día. Bien. Los niveles de conflicto también fue repaso porque lo habíamos visto con la escuela, creo que de la teoría de la organización, que habíamos visto también teoría del conflicto y todo eso. Habíamos visto los niveles de conflicto que eran interpersonal, intergrupal e intrapersonal, ¿sí? El intrapersonal es el más chiquito, digamos, el punto de vista de que es una persona que tiene ese conflicto y lo lleva a la organización, por así decirlo. Otro es el interpersonal, que ya es cuando se genera dentro de la organización, entre personas, entre personas de la organización. Y el intergrupal es cuando ya mezcla diferentes grupos, que habíamos visto los ejemplos de organizaciones grandes, cuando por ahí trasladan a una persona de un área a la otra, que como las organizaciones son grandes, por ahí cada área tiene como distintos valores, y cuando se traslada una persona de un área a la otra se empieza a generar como una diferencia entre un área y la otra de una misma organización. No sé si me explico. Como que en la misma organización puede haber distintos valores o distintos rasgos culturales cuando son grandes. Ahí me estoy adelantando un poco lo que es la cultura. Y puede generarse un cierto conflicto vinculado a los distintos valores o intereses de distintos grupos de una misma organización. Bien.
Hasta acá, la verdad que no me acuerdo hasta dónde habíamos llegado. Si alguno me puede decir si hay algo que yo que ya lo vimos y me dice, no, esto no lo vimos. Díganmelo porque creo que salté esta Vimos, parte. No, sí, ¿quién me lo quiere decir? eh, tengo anotado que vimos estrategias de gestión de conflicto, Ah, bien. luego pasamos a matriz de resultado del conflicto. Materia de resultado de conflicto y qué. Son dos filminas en el medio que no explicamos. Claro, salté, me parecía. De estrategias Claro, salté estas dos. pasamos a matriz. Bien, perfecto. Bueno, las vamos a ver hoy entonces. Bueno, estrategia de gestión del conflicto, entonces las vimos, está bueno. Porque pensé que esto no lo habíamos visto, gracias Melina. Eh, que tiene que ver desde una estrategia de evitación donde se trata de ocultar el conflicto, sí, guardarlo, digamos, bajo la alfombra, por decirlo de alguna manera. Y cuando es un conflicto interpersonal entre personas, digamos, es la típica de tratar de evitarse, digamos, de evitar el contacto con una persona con la que uno tiene un conflicto. Cuando en el ámbito laboral eh, queremos sangre, no, mentira. Cuando en el ámbito laboral lo que hay que hacer es arreglarlo, digamos, porque uno no puede evitar a un compañero de trabajo forever. No sería lo adecuado. Bien. Sí, obviamente no tenés que hacerte amigo de todo el mundo. Si hay alguien que sí, con este no voy a pegar onda nunca fuera de lo que es el trabajo, bueno. Pero si vos tenés que compartir trabajo con alguien, no podés evitarlo. Bueno, habíamos pasado hasta la suavización, qué sé yo, y lo último era la confrontación. Sobre todo habíamos puesto mucho el énfasis en la negociación, porque es lo que vamos a ver hoy, eh, que tiene que ver con trabajar el conflicto para llegar a un punto de equilibrio. Es decir, esta idea de negociación no tiene que ver con un punto de vista comercial, sino que tiene que ver con esto de decir una predisposición a que los dos salgamos ganando. O sea, que los dos, o los que seamos, estamos dispuestos a resignar algo de lo que pensamos, algo, como para llegar a una solución en común. Esa era la idea de negociación con la que habíamos quedado en la clase pasada. Hoy la vamos a ampliar un poco. Bastante, un poco bastante. Bueno, la que había salteado el otro día era la parte por ahí un poco más... bueno, era una parte que había salteado, porque quería ir a la parte de la matriz. ¿Por qué? Porque en la matriz voy a hacer lo mismo, pero hoy sí vamos a ver estas dos. Pero me interesa ir a la matriz de resultado del conflicto. La matriz de resultado del conflicto lo que dice es que, de acuerdo a la manera en la que se gestiona el mismo, podemos tener, de acuerdo a los resultados justamente que se den de ese conflicto, un sujeto que sienta que gana en la discusión, digamos, o en el conflicto, otro que pierde, o que los dos ganan, o que los dos pierden, ¿sí? Entonces, en esa matriz, de acuerdo al resultado que sea para un sujeto o para el otro, esto, chicos, es una abstracción de la realidad. Capaz que no es sujeto uno y sujeto 2 y es grupo uno y grupo 2. O sea, estamos hablando de una abstracción de cuando hay dos partes. Capaz que hay tres partes. Bueno, entonces ahí si hay tres partes ya la matriz se hace más grande. Pero para que se entienda y que sea sencillita, tenemos en cuenta como si fuese un sujeto contra otro, digamos. Entonces ahí las estrategias, perdón, los resultados son ganar, perder, que sería que gane el sujeto uno y el segundo pierda. Lo mismo se da en el caso opuesto, que está acá abajo, perder, ganar, que sería que pierda el sujeto uno y gane el 2. Y después tenemos los dos extremos, que es que los dos pierdan, que puede pasar, que digamos los dos terminan resignando parte de lo que piensan y que en definitiva el conflicto nunca se resuelva. O la que todos buscamos, va, todo no, se supone que tenemos que buscar, que es ganar, ganar. O sea, que los dos sientan que pudieron, digamos, llevar a cabo lo que pensaban. ¿Esa manera es posible? Sí, es posible a través de la negociación. ¿Qué es esto? Es posible siempre y cuando las dos partes tengan esta predisposición al diálogo y a poder decir, bueno, podemos resignar parte de lo que queremos o de lo que pensamos, digamos, con la idea de pensar en la organización o en resolver el conflicto. Hay una barrita acá que me está jodiendo un poco, pero no importa. Eh, Fíjense que acá dice, el conflicto puede ser, esto que está acá abajo en un cuadrito, parece que está re poco importante, pero es importantísimo, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. Dice, el conflicto puede ser destructivo o constructivo, en función a las actitudes de los involucrados. Para la negociación es necesaria una actitud positiva. Es decir, el conflicto puede servir para resolver el problema, para resolver un problema, o puede traerme un problema más grave dentro de la organización. Entonces, de acuerdo al tipo de conflicto que sea y a la forma en la que yo lo gestiono,
ese conflicto puede terminar siendo constructivo o puede ser destructivo. Por ejemplo, un conflicto por una variable externa fue el tema de la pandemia. Un conflicto organizacional podría ser que tenga una persona contagiada. De acuerdo a la manera que yo resuelva esa situación, puede ser algo que me termine generando un perjuicio importante dentro de la organización o puede ser algo eh, que se resuelva de una manera constructiva. Por ejemplo, no sé si yo ya les conté que en donde yo trabajo hubo hace poco un caso positivo. No fui yo, pero fue otra persona. No sé, ya les conté esta anécdota, porque por ahí empiezo a contar cosas 2 o 3 veces. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, la cuento, si no se acuerdan. Eh, Básicamente lo que pasó fue que una persona tuvo y cuando yo fui a trabajar me dijeron volvete porque una persona tuvo y van a hacer una, ¿cómo se dice? Me sale fumigación, pero no es fumigación, una desinfección. Entonces, bueno, de esa manera, por ejemplo, la organización estaba preparada y terminó siendo una resolución constructiva la que trajo el conflicto porque tiene mejores estrategias de seguridad, porque lo resolvió fácilmente y porque el virus no se propagó dentro de la organización. Manejaron bien las cosas, tuvieron que hacer que el personal se vaya un día a la casa y no trabaje del lugar. Eh, Trabajaron bien también con la persona que tenía la enfermedad y todo. Y bueno, y de esa manera se resolvió. Pero si no lo hubiesen resuelto, casi digo resolvido, resuelto de una manera adecuada, podría haber traído un problema dentro de la organización, que nos contagiemos todos, que bueno, un montón de cosas. Entonces, digo, el conflicto nunca es tan bueno ni tan malo de acuerdo a cómo lo podamos gestionar. ¿Sí? Bien. Lo que había salteado es el área de influencia legítima. ¿Qué es el área de influencia legítima? Básicamente el área de influencia legítima es digamos, un sector, por decirlo de alguna manera, donde la organización puede tener influencia. ¿Qué quiero decir con esto? La organización no puede resolver todos los conflictos. Esa es como una primera aproximación al conflicto que nosotros tenemos que tener. Voy a poner un ejemplo extremo, pero para que lo entiendan. Si una persona es adicta a las drogas, por ejemplo, nosotros podemos ayudarla, podemos contenerla, pero la organización no puede estar atrás de la persona todo el día para ver si se va a drogar o no. Tampoco puede ver cuáles son todos sus allegados para ver si lo puede, digamos, si puede resolver la situación de esa persona en forma personal, digamos. Entonces, ahí hay un área, digamos, en la cual la organización no tiene legitimidad, o sea, no tiene poder, no tiene forma de actuar. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que, de acuerdo al tipo de problema que sea y a dónde se dé el hecho, con qué esté relacionado, hay otra matriz que no tiene nada que ver con la anterior, que tiene que ver con qué posibilidad tiene la organización de influir sobre ese problema. O sea, le marca un límite a la organización para decir, de acá hasta acá podés actuar para resolver este problema y acá ya no. Fíjense que dice, marco normativo que permite predecir movimientos y consecuencias de los mismos. Bueno, está medio raro dicho acá, porque lo saqué muy del libro, pero se lo estoy explicando ahora. Así que si no entienden la filmina, escriban lo que estoy diciendo para que les quede claro. Básicamente lo importante es lo que está acá abajo. Fíjense, matriz de legitimación. ¿De qué depende? Siempre cuando vean una matriz, antes de entrar acá a los cuadrados, vean primero de qué depende, cuáles son las variables, porque esto es una variable y esto es otra variable. O sea, las matrices siempre dependen de dos variables. Bien, por ejemplo, ustedes habrán vieron el FODA con hilo, ¿no? O todavía no. Bueno, todavía no, estamos terminando las clases, así que calculo que sí. Bueno, estoy como que todavía falta un mes de clase. ¿Bien? El FODA, por ejemplo, es una matriz que depende de dos variables. ¿Alguien sabe cuáles son? Chan. Fortalezas. ¿Viste? Ese es el error que no quería que cometa. Ah, eso es lo que está dentro del cuadro, digamos. Pero ¿de qué depende que sea una fortaleza? ¿Cuáles son las variables que están afuera del cuadrito, de los cuadros, que definen si es una fortaleza o una debilidad, todo eso? Hay dos variables. Una es si es interno o externo. Por ejemplo, eso es lo que diferencia la oportunidad de la fortaleza. Y otro es si es positivo o negativo. Eso es lo que distingue la debilidad de la fortaleza, por ejemplo. No es que les estoy dando una clase de FODA, pero quiero decir, siempre los cuatro cuadrados que están adentro de una matriz se generan porque hay dos variables afuera que son las que están. Oportunidades, dice Marcia. No te entendí la pregunta, Marcia. Escribímela más en detalle porque no entendí que me querés preguntar.
Lo que quiero decir con este ejemplo del FODA, que no los quiero confundir más, sino lo que quiero decir es que todas las matrices que son las que tienen cuatro cuadraditos, se generan esos cuatro cuadrados porque digamos, hay dos variables afuera que los están condicionando. Si se da esto es una cosa, si se da la otra es otra. En el caso del FODA es si es interno o externo y si es positivo o negativo. En este caso, las dos variables que van a determinar la legitimidad de la empresa o de la organización es si el hecho se produce adentro o afuera de la organización, podría ser dónde se produce el hecho, por decirlo de alguna manera, para redactar la variable. Y el otro es con qué se relaciona, si se relaciona con el trabajo o no. Van a aprender a definir variables bien el año que viene en estadística, ya que estamos, porque es el tema uno de la materia, definir variables, así que no se preocupe. Eh, a ver qué dice Marcia. Es como un análisis externo, las oportunidades, claro, el análisis FODA, sí, correcto. Las oportunidades y las amenazas son externas y las fortalezas y las debilidades son internas. Bueno, para más información, 0800 FODA. Pero bueno, era para traer un ejemplo de una matriz. Uy, estoy pateando a mi perro desde hoy porque se acuesta justo abajo de mi silla. Bueno, estaba pensando en un ejemplo para no buscar un ejemplo tan, ¿cómo es que se dice? Tan extremo. Estaba pensando, por ejemplo, vos, Nicolás, por ejemplo, te tenés que cuidar por el tema del fútbol, ¿no? O no te dicen nada con respecto a eso. No estoy, Sí, para que no estoy hablando, no estoy hablando de las drogas, nada que ver. Estoy hablando del cuerpo, por la duda, porque que no se mezcle con el ejemplo anterior, porque estoy por poner otro ejemplo. sí, sí, tenemos que comer bien Sí, pero además de comer bien, por ejemplo, y descansar bien. tenés que tratar de evitar, qué sé yo, ir a jugar a un fútbol con los amigos, esas cosas, porque te podés Ah, sí, sí, al fútbol. lastimar. A eso me Claro, refería. sí, sí, el fútbol 5. Bueno, ahí por ejemplo tenemos otro ejemplo, que si bien no es una empresa, un club es una organización, así que igual vale. Bueno, algunos sí son empresas, pero digo, los clubes más amateurs no tanto. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos otro caso. ¿Hasta qué punto el club puede ver si él va a jugar al fútbol o no? ¿Hasta qué punto el propio Nico puede controlar eso? Porque capaz que cruzó la calle y lo pisó un auto. Ojalá no pase que toco madera, pero quiero decir, este, puede pasar otra cosa que no sea que él se lo busque, digamos, también. Pero digo, entonces la organización lo primero que tiene que saber con respecto a los conflictos es hasta dónde puede ir. La organización le puede decir a Nico, no juegues un partido de fútbol, pero no va a estar en todas las canchas con una cámara para ver si está jugando o no. Entonces, ahí hay como una cierta legitimidad, que es un hecho, por ejemplo, relacionado con el trabajo, que sería en este caso el trabajo del futbolista, y que ocurre fuera de la organización. Entonces la legitimidad es media, porque la legitimidad es, y bueno, si Nico lo cuenta, la legitimidad es decirle, trata de no hacerlo, trata de no lastimarte, pero no es una legitimidad alta donde uno puede decir, vamos a controlar que no lo haga. La realidad es que no lo puede hacer, porque como ocurra fuera del trabajo, no se puede controlar. Lo mismo le debe pasar a Milagros que juega al hockey y a los demás, ¿sí? Que jueguen a un deporte o que hagan lo que sea. Este, son los ejemplos que se me ocurren, pero cada uno debe tener algún ejemplo de alguna actividad que realice. Pero se me vino eso a la cabeza porque sé que a los deportistas muchas veces le dicen eso de que se cuide el cuerpo, de que traten de no lastimarse y todas esas cosas. Bien, vamos a compartir de nuevo. Porque cuando la saco es porque quiero hablar con ustedes y los quiero ver. Bueno, entonces, de estos ejemplos lo que nos permiten determinar es que, de acuerdo a si el hecho se produce dentro de la organización o fuera, y si es un hecho vinculado al trabajo o no, vamos a tener una legitimidad más alta o más baja o más media, digamos, o media. La legitimidad alta es cuando está relacionado con el trabajo y se produce dentro de la organización. Por ejemplo, si yo los veo que están paviando los empleados que están tomando mate y no están haciendo nada, están haciéndolo dentro de la organización y es algo vinculado con el trabajo porque no es un no trabajo justamente. Entonces, ahí hay una legitimidad alta porque uno puede ir como organización y decirle, bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto y listo. El problema se soluciona. ¿Entienden a qué se refiere la legitimidad? En cambio, si yo le mando a hacer una tarea, por ejemplo, miren, algo que está relacionado con el trabajo pero ocurra fuera del trabajo. Si yo le mando a hacer un trámite a un trabajador, tiene que salir del puesto de trabajo para ir a hacer un trámite, y él en el medio del trámite se va a la casa a tomarse un mate, yo no tengo una legitimidad alta porque yo no voy a ir a perseguirlo para ver si se tomó un mate o no se tomó un mate. Entonces,
Digamos, ahí tienen otro ejemplo donde está vinculado con el trabajo, pero ocurre fuera del trabajo. No solamente tiene que ver con cosas personales, también puede ser con alguna encomendación que tiene que ver con la actividad, pero que no se puede controlar porque la persona no está en el puesto de trabajo, entonces yo no puedo ver qué está haciendo. ¿Se entendió más o menos la matriz esta? Porque estoy dando vueltas, por ahí ya se reentendió. Sí, Bien. Un sí. Un sí tuvimos. Y bueno, y Tati hizo así con la cabeza, así que dos sí. Bueno, creería que son más de dos sí. Eh, Así que bueno, esta matriz está bueno que la entiendan, porque por ahí, qué sé yo, si justo ese día tengo muchas ganas de preguntar, les puedo llegar a decir cuál puede ser un ejemplo de legitimidad alta dentro de la organización, dentro de la matriz de legitimación. Y ustedes ahí se tienen que acordar que tendría que ser relacionado con el trabajo y dentro de la organización, por ejemplo. Yo le voy diciendo, porque después me preguntan qué voy a preguntar. Bueno, ahí ya esa pregunta está buena. Bueno, eh, otra cosa, el comportamiento frente al conflicto. Hay dos comportamientos básicos o dos actitudes básicas que son, digamos, dos actitudes distintas a la de tratar de resolverlo, ¿no? Estamos en las actitudes, digamos, más conflictivas, por decirlo de alguna manera, o conflictivas no, porque estaría usando mal la palabra conflicto justo. Dos actitudes menos constructivas, digamos, que serían una reprimir la emoción y la otra estallar en arrebatos. Así lo decía el libro, por eso lo puse así, pero básicamente una es la que conocemos como guardarse las cosas y la otra es estallar y mandar a todos al demonio, ¿no? Esto es bastante sencillo de entender porque es muy aplicable incluso a nuestra vida, aunque acá lo estamos vinculando a la organización, ¿no? Pero son temas bastante fáciles de relacionar con la vida misma. Esas son las actitudes que obviamente se tratan de evitar porque no conducen. Ninguna de las dos. Tampoco reprimir la emoción conduce a nada, digamos. Siempre lo mejor es tratar de expresar de una buena forma, obviamente. Me siento como que soy un psicólogo, pero en realidad estos temas son muy vinculados a las variables humanas. Ahí apareció Marita. Marita apareció justo para la sesión psicológica. A ver si se puede enganchar. Hola Marita. Hola, buenas noches, profe. Hola, chicos, ¿cómo andan? Pero está pum para arriba, me Bueno, encanta. Este, No, no tanto. ¿Cómo está la capital? ¿Todo bien? Estoy recansada. Uh, Sí, sí, me encanta, a mí me encanta, pero mira, bueno, hay mucho movimiento y te cansa el movimiento, tanto movimiento. eso te iba a preguntar, porque viste que es difícil adaptarse. Va, por lo menos a mí, yo fui 2 veces y la verdad que Sí, no, me costó. yo he venido muchísimas veces. Claro, yo dije dos como si fueran 20. Sí, Perdón Marita, por no ir pero tanto a cuesta capital. mucho. No, no sé si le pasó lo mismo que a mí, pero a mí me da dolor de cabeza. Llega al final del día y termino con dolor de cabeza. Claro. Creo que es la cantidad de movimiento, la gente, el clima. Sí, a mí lo que me pasó es que la primera vez que llegué puse la tele y la tuve que apagar enseguida porque era todo mala onda y encima estabas ahí en Buenos Aires y era todo cerca y dije, nada, esto lo estoy apagando porque era meta, asalto y robo y no sé qué. Y a mí no me pasó nada por suerte, pero bueno. Otro día nos tomamos unos mates porque me quedé hablando de Buenos Aires y nada que ver con la materia. Pero Eh, bueno, este, qué bueno que te hayas podido enganchar. No te perdiste tanto, así que tranqui, ¿sí? sí, Eh, tiré, to- buenísimo, tiré buenísimo. todas las preguntas que iba a preguntar en el final. No, mentira. Pero estuvimos viendo algo de conflicto y la cara. Algo de conflicto y estamos en eso. Bueno, a veces voy sacando y poniendo la pantalla Bien, buenísimo. porque a veces los quiero ver más a ustedes y a veces ya me canso de verlos y quiero mostrar la filmina. Bueno, estamos viendo una parte que es media psicológica, por decirlo de alguna manera, porque son las cuestiones actitudinales vinculadas a cómo se maneja el conflicto, ¿sí? Entonces por eso esta parte por ahí puede resultar que uno diga que tiene que ver con la administración, pero bueno, sociología también tiene como una parte media vinculada a la parte psicológica, por decirlo de alguna manera, aunque no me quiero hacer el psicólogo. Creo que el profe de sociología del otro curso es psicólogo, me parece, así que debe tener otra perspectiva
yo no me quiero hacer el psicólogo, pero sí hay cosas que por ahí actitudinales que las vemos también. Bueno, lo que estábamos diciendo es que los comportamientos frente al conflicto, los malos comportamientos, por decirlo de alguna manera, tienen que ver tanto con reprimir una emoción y no compartirla dentro de la organización. Por ejemplo, algo que no me gustó, algo que no se resolvió de una manera que a mí me parece que se tendría que haber resuelto, ¿y qué hago? Me callo. Por ejemplo, cuando hay una relación vertical, cuando tengo un jefe y no quiero perder el trabajo o no quiero tener un conflicto con el jefe, o a veces nos pasa también, y ya estoy haciéndome mi propia terapia con ustedes, que por ahí uno dice, ni le digo esto porque ya sé lo que me va a decir y vamos a empezar a discutir y mejor le digo que sí, nunca les pasó, bueno, si no, les puede pasar en algún momento, que uno diga, le digo que sí, mejor porque si no, bueno, no siempre es algo problemático, pero cuando eso se agudiza, digamos, después puede generar alguna consecuencia negativa para la organización. Y la otra, que esta frase es media artificial, pero la saqué del libro, que dice estallar en arrebatos, quiere decir cuando uno se descarga, digamos, con todo. Es como el otro extremo de la situación. Bien, dentro de esas dos malas alternativas, digamos, tenemos una tercera opción que este autor le llama el comportamiento asertivo, que viene a acertar. ¿Está bien con ese? Quedé pensando, capaz que cometí un error. No, parece que sí, ¿no? Sí, está bien. No sé para qué me quise justificar. Bueno, el comportamiento asertivo, que tiene que ver con ser honesto, directo y expresar opiniones o rechazar peticiones irracionales. Peticiones irracionales tiene que ver cuando nos piden algo en el trabajo, por ejemplo, que no corresponde, ¿sí? A muchos les habrá pasado y que por ahí uno se calla a veces como para mantener el trabajo. Por ejemplo, en un trabajo mío, que no importa porque tuve varios, así que no pasa nada. En un trabajo mío hubo a una compañera, no a mí, a una compañera, la jefa le pidió que le escriba una carta para su marido. O sea, le pidió, ¿se entiende? Porque por ahí no es muy claro el ejemplo, es gracioso, pero le dijo, es el cumpleaños, no sé qué, o el aniversario y no sé qué escribirle. Entonces le dijo a una de las chicas en el horario de trabajo que le escriba la carta para su marido. Es raro, pero bueno. Y nada, y ese fue el trabajo. Y la chica lo hizo porque dijo, bueno, es mi trabajo, tengo que hacerlo. Pero por ejemplo, esa es una petición irracional. Porque no tiene... ¿Cómo? Claro, capaz que no sentía nada por el marido y dijo, bueno, vamos para quedar bien, escribime la voz. Ahora, espero que la haya leído antes de entregársela, porque capaz que le ponía cualquier cosa a la otra chica. Pero bueno, yo primero pensé que me estaban cargando y era verdad. Pero una vez me lo contaba y dije, un chiste, no, en serio. Porque era, no sé si el cumpleaños, el aniversario o algo así, y no tenía tiempo y aparte se ve que no sabía qué decirle al marido y bueno, se le hizo escribir a una empleada. Pero lo tomo como un ejemplo. Eso, por ejemplo, es una petición irracional. La chica tranquilamente se podría haber negado, porque no tiene nada que ver con su trabajo. Bueno, sobre todo en organizaciones pequeñas o en algunas organizaciones en las que ya hay muchos años de trabajo, se suelen confundir las cuestiones personales con las cuestiones... Pero es raro igual, o sea, escribirle una carta que se supone que es de amor al marido de otra persona es como raro. Pero bueno. Bien. Entonces, acá habíamos llegado ya a la matriz de resultados, que esta ya la habíamos visto. Y ahora arrancamos con la negociación. La negociación es una solución posible o una forma posible de gestionar los conflictos, ¿sí? Como siempre les digo, cuando pongo una filmina con mucho texto es porque quiero que esto les quede. Y también, como siempre les digo, esto es muy de Franco en todas las materias que tenga. Cuando defino un concepto tan grande como conflicto, negociación, palabras tan grandes, no me alcanza con un solo concepto. Por eso les puse 3, ¿sí? Como para que vean distintas maneras de definir. A mí me pasa que cuando defino este tipo de cosas, que son como muy complejas, me parece que un concepto solo, cualquiera sea, queda chico, digamos. Entonces por eso lo que hago es usar más de uno. No implica que ustedes se sepan todos estos conceptos de memoria, ni que tampoco se sepan quién es el autor. Pero sí, por ahí yo en vez de preguntarles un concepto de negociación, les puedo llegar a preguntar, bueno, ¿qué es la negociación? O cuáles son las características de la negociación. Y ustedes ahí pueden agarrar para cualquier lado. Entonces, desde ese punto de vista, tener varios conceptos no es algo negativo, porque al revés, les tienen más herramientas para tomar características. Incluso fíjense que yo en los conceptos les voy señalando partes que me parecen interesantes.
Por ejemplo, el primero dice, la negociación es una técnica y su conocimiento puede beneficiar a ambas partes. Las personas que no conocen del tema asocian negociar a una victoria personal y no a la desaparición del conflicto que la produjo. Dice Vicente, que es un autor del que tomé la mayoría de los temas vinculados al comportamiento organizacional. Fíjense que acá habla de cuál es el real sentido del conflicto, ¿no? Que no es ganar uno, sino resolverlo en el mejor sentido de la palabra. O sea, tratar de llegar a un acuerdo. Bien. Es un proceso conjunto en el cual, bueno, todo es bastante largo, por cuenta propia, sin tener intereses del otro. Una negociación efectiva implica definir la actuación por medio de la influencia personal, afectando el comportamiento de otro. O sea que en una negociación, digamos, muchas veces se trata de buscar influir sobre el otro, se puede buscar incluso tratar de convencer al otro, pero lo que tiene la negociación es que se trata, digamos, de una buena voluntad de llegar a una especie de acuerdo, incluso si tengo que, digamos, si tengo que resignar algo para poder llegar a cumplir ese, a resolver o a gestionar ese conflicto. Quiero evitar la palabra resolver y no me sale otra. Bueno, y después la otra es el proceso para llegar a una mutua satisfacción de dos o más partes a través de una acción de comunicación, ¿sí? La negociación ante todo es una acción de comunicación, es sentarse y decir, vamos a comunicarnos, a ver concretamente qué es lo que vos pensás. O sea, tiene una visión dialógica también, esa es otra característica que no está acá, así que la pueden. Una visión dialógica muy importante que tiene que ver con no solamente escuchar, perdón, no solamente hablar, sino también escuchar. No basarme en lo que yo creo que el otro piensa, sino que directamente el otro me diga qué piensa, ¿sí? Muchas veces nos pasa eso, que queremos saber qué es lo que el otro piensa y por ahí cuando nos lo explica decimos, ah, no, pará, no era eso lo que pensaba. Bueno, donde cada parte es una propuesta inicial y recibe otra, ¿sí? De eso se trata la negociación. Yo le digo, bueno, para mí lo tenemos que hacer de esta manera, esto. Y el otro me dice, no, para mí hay que hacerla de esta otra. Entonces ahí es cuando tenemos dos ofertas y tratamos de equilibrarla, para que los dos terminemos estando de alguna manera conformes con el resultado. Bien. Otro autor también que encontré habla de los beneficios de la negociación. Entre muchos otros, ¿sí? Los beneficios más comunes de la negociación son estos que ven acá. Evitar los conflictos, ¿por qué? Porque la negociación a veces, digamos, evitar los conflictos desde el punto de vista de algo que sea grande, porque la negociación muchas veces se hace previamente al conflicto, o sea, cuando ya sabemos que algo puede llegar a generar un conflicto, tratamos de negociarlo antes. Por ejemplo, esto pasa con el tema de los sueldos, por ejemplo. Uno ya sabe de antemano que el tema de los sueldos es algo que puede llegar a ser conflictivo. Entonces, ¿qué se hace? Antes de antemano se juntan, por ejemplo, los sindicatos con los representantes de las empresas o quien sea, y, o con el Estado si son públicos, y se ponen de acuerdo con una paritaria o un tipo de, digamos, de esquema de remuneración, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno va a tomar un trabajo, antes de entrar al trabajo le dicen cuál va a ser su esquema de remuneración para ver si está de acuerdo. Entonces esa es una negociación previa. Antes de que la persona entre y se entere cuánto va a cobrar y me diga, no, pero me estás pagando re poco, lo negociamos de antemano. ¿Entienden? Entonces a eso se refiere con evitar conflictos. Ventas exitosas. En este caso estamos hablando de una negociación puntual donde uno está con objetivo de venta. No siempre el objetivo de la negociación es vender. ¿Sí? Generar oportunidades económicas, ¿sí? Eso tendría que ver con, por ejemplo, negociar con otros agentes, con agentes externos, ¿sí? Con asesores, con establecer alguna alianza, por ejemplo, con alguien que me pueda llegar a permitir expandirme. Bueno, en fin. También puede ser una negociación con el Estado, ¿sí? Para proveerle algo al Estado, para, qué sé yo. Bueno, puede ser un montón de cosas. También la negociación va a permitir asignar mejor los recursos, ¿sí? Que decíamos hoy. El presupuesto, por ejemplo, es otra negociación también, ¿sí? Que se plasma en un presupuesto, pero surge de un debate, de una discusión, de a qué se le asigna determinada cantidad de fondos o recursos y a qué otra cosa se le asigna otro. Y también a mejorar el clima organizacional cuando son conflictos como los que más conocemos, que tienen que ver con conflictos más de
de clima, de ambiente, o sea, de grupos, de personas, de convivencia, etcétera. Bien. Las aplicaciones comunes de la negociación. Estos son ejemplos, ¿sí? Para que tengan. En una negociación de una venta, los principales, no quiere decir que son los únicos, principales intervinientes son un comprador y un vendedor. Puede haber más, puede haber un intermediario, por ejemplo. Por ejemplo, si la compra-venta es de, no sé, ir a una verdulería, es fácil porque hay un comprador y un vendedor. Pero volviendo al tema, hoy estoy con el deporte. Volviendo al tema del deporte, si la venta es de un jugador, ahí interviene quién, un representante por lo menos. ¿Quién más? Ayúdenme. Alguien que sepa de fútbol, más que yo. Eh, El presidente del club. el presidente del club también interviene. Mira, Sí, un representante, el jugador mismo y el presidente es el representante del club, digamos. claro. Que hable alguien porque estoy re atragantado, así que estoy tratando de preguntar algo. Habla Nico. ¿Quién más? Que no, que eso intervienen. Ah, no me la El arreglo. manager del jugador y el presidente Pero y el jugador. el presidente del club que se va o del club que lo quiere comprar, digamos. Y de los dos, en Ajá. realidad. Bien, entonces ahí tienen un ejemplo donde hay varios que intervienen. Bueno, motivos personales es otro tipo de negociación, que puede ser, por ejemplo, un jefe o un empleado donde estén discutiendo, por ejemplo, cuándo se va a tomar las vacaciones, o cuántas vacaciones va a tener, o qué sé yo. Hay cosas que están dadas por la ley, obviamente, pero qué sé yo, por ahí la empresa es buena y me quiere dar más, o no sé. Por lo general lo que se negocia es el momento en el que uno se toma las vacaciones. O puede ser otro, se me ocurrió las vacaciones porque es como el más común. Una negociación laboral, bueno, que ya la dije, por ejemplo, entre los sindicatos y las cámaras empresariales, que son los que representan a los trabajadores y a los empleadores respectivamente. Una negociación internacional, que les puse los participantes de la ONU porque ya lo vimos en la parte de responsabilidad social. Por ejemplo, la ONU se basa en negociaciones entre distintos representantes de cada uno de los países, ¿sí? Y también puede haber negociaciones entre actividades empresariales, o sea, entre varias empresas, como puede ser fusionarse, generar una alianza o un convenio. Esto sí, se llama aplicaciones comunes, pero es como si fuese ejemplos de negociación. Lo podrían usar si yo les pregunto, dame un ejemplo de negociación y decime cuáles son los participantes, por ejemplo. O si les hago una pregunta tipo retórica y les digo, ¿siempre son dos los que negocian? Y ahí Nico me va a decir, no, porque si es un jugador, interviene el presidente. Todos tenían el mismo ejemplo. Interviene el presidente y no sé qué. Bueno, pueden usar el ejemplo que quieran, pero de esa manera ustedes justificarían la pregunta, digamos. Les estoy tratando de mostrar cuáles son las formas de argumentar una pregunta de ese estilo. Bueno, la influencia. ¿Por qué es tan importante la influencia? Porque es el poder, dice, o la utilidad de alguien, de un sujeto, perdón, sobre otro. Y dice, ese poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás. Es decir, que la influencia dentro de la organización va a ser utilizada para, en el buen sentido de la palabra, tratar de convencer a otro de que mi alternativa es la mejor o de que podemos llegar a una alternativa en común. Y acá aparece Simon enojándose y dice, yo ya hablé de influencia. Esto es un llamado de atención para que ustedes vayan y busquen el concepto de influencia organizativa. ¿Sí? Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Bueno, etapas de negociación. De la negociación. Planificación, desarrollo y cierre o finalización. ¿Qué implica cada uno? En la etapa de planificación, nosotros de la negociación, nosotros lo que hacemos es, digamos, contactarnos con la otra parte y empezar a diagramar cuál va a ser la forma en la que vamos a tratar de resolver el problema. Por ejemplo, cuáles son los puntos que tenemos que tratar, cuáles son los intereses que cada uno tiene con respecto a este tema
Y sobre todo cuál es el objetivo final de la negociación, o sea, a qué queremos llegar, para nunca perder ese objetivo. Porque una de las cosas que pasa mucho en la negociación, cuando uno empieza a discutir o a tener algún intercambio con otro, es que se pierde el foco, digamos, o el objetivo principal de la negociación. Y eso es lo que no tiene que pasar. Entonces por eso dice que primero hay que planificar. Hay que contactarse con la otra parte, ver cuáles son los objetivos principales y cuáles son los intereses. ¿Mm? En el desarrollo de la organización, de la negociación, perdón, lo que se va a hacer es esto que habíamos planteado de que cada uno va a exponer cuál es su propuesta, digamos, o su oferta hacia el otro, y empezamos a determinar cuáles son las alternativas de solución. ¿Mm? A qué alternativa podemos llegar en conjunto. Y se desarrolla todo lo que es el debate, las distintas posiciones, los distintos argumentos, hasta llegar a tomar la decisión conjunta. Una vez que se toma la decisión conjunta, se realiza el cierre o finalización, que el cierre o finalización va a depender del tipo de conflicto que sea. En algunos casos se hace un acta, se hace un escrito, se firma, se hace un contrato, ¿sí? Por ejemplo en el caso del jugador, o se hace lo que digamos lo que se tenga que hacer desde el punto de vista formal para digamos expresar la voluntad de que se produjo esa negociación y que estamos de acuerdo. ¿Ustedes ya tuvieron contratos en derecho o todavía no? Sí, Sí. profe. Bueno, habrán visto que los contratos ante todo son una declaración de voluntad, ¿o no? Sí. Sí. Sí, Capaz nada que ver que con lo que yo vi. Pero bueno, yo lo vi así cuando lo vi. Entonces, bueno, ¿por qué es una declaración de voluntad? Porque las partes están diciendo que convinieron esto. Para convenirlo, primero que tuvo que haber una negociación. ¿Vamos? Miren cómo se lo relacioné con derecho así de la nada. Bueno. Pregunta, ¿ustedes tienen en su mayoría tienen las filminas a mano o no? ¿O solamente las están viendo porque las estoy mostrando yo? La estoy mirando en la compu. Esa respuesta es muy ambigua. ¿En la compu mía o en la compu tuya? No, la mía, Ah. pues estoy del celular. Bueno, le digo por qué hago la pregunta, porque si no nadie me va a entender. Porque ahora viene un caso práctico que lo vamos a resolver entre todos. Y a mí me gustaría verlos a ustedes. Si proyecto la filmina, no los veo. Entonces preferiría verlos a ustedes. Si las tienen a mano mejor, así pueden leer el caso ustedes tranquilos. Lo voy a leer igual porque es cortito, pero digo, no lo voy a proyectar porque prefiero verlos a ustedes. Si tienen las filminas a mano mejor. Y para resolverlo, los que tenían o tienen la posibilidad de mostrarse, por favor muéstrense porque así lo hacemos más dinámico, ¿sí? Porque en este momento no estoy viendo a nadie, por ejemplo, y me pone mal. Me sentía mal. Porque la idea es hacer una especie de actividad práctica. Como no les di una actividad de este tema, vamos a hacer una actividad entre todos. Es un caso práctico de análisis, donde yo lo que les quiero mostrar, sobre todo, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que les quiero mostrar, mejor no lo voy a spoilear. Bueno, lo leo medio lento y si alguno no lo tiene o no se acuerda de algo me lo pregunta, pero es un caso corto, porque la idea era que no sea algo largo para... Dice, usted es el gerente de una fábrica y el guardia de seguridad le informa que descubrió a un colaborador sustrayendo recursos de la propiedad de la empresa. El hombre se llama Francisco Rodríguez y hace 12 años que trabaja allí. Se realiza un inventario y se detecta el faltante señalado. O sea, hasta acá tenemos una persona que aparentemente robó, digamos, recursos de la organización. Llama al supervisor para comentarle lo ocurrido y este se muestra sorprendido por las buenas referencias que tiene Rodríguez. Se lo convoca a una reunión en conjunto con el supervisor y Rodríguez avisa que acudirá con el delegado gremial. O sea que ahí ya tenemos unos cuantos actores dentro de la negociación. El reglamento de la empresa establece que los que sustraigan recursos sin permiso pueden ser despedidos con justa causa. Por otro lado, se reconoce que es un trabajador clave, Rodríguez. En la reunión, Rodríguez justifica que los recursos extraídos eran para explicarle algo a sus compañeros que se encontraban en el salón de almuerzo, por eso decidió guardarlos en su bolso. El guardia lo detuvo antes y no le permitió explicarle por qué lo llevaba allí. Bien.
Qué problema, ¿no? Este, ahí veo a Verónica y a Tati, nadie más, solamente voy a ver a dos personas. No. Bueno, la primera pregunta justamente es, ¿cuál es el problema? Ahí aparecieron tres más. Vamos. Pregunta es, igual participan todos, los que no tienen cámara también, porque algunos hablan, otros tienen chat, así que... ¿Cuál es el problema? Y el problema en sí es el robo, el aparente robo, porque no, el aparente robo que hizo el empleado. La tentativa, ¿cómo se Ese llama? sería el problema fundamental. Eh, Sí, vos sos hurto. policía o no? O algo así. Era. Bien. Ahora soy personal civil. Bien. Bueno, pero se llama algo así como Hurto, tentativa sería de... hurto, Hurto. no robo. Bien. Hurto, no robo. Bueno, Verónica dice que el empleado no se lo comunicó al gerente. Bueno, es otra apreciación que está bien también. ¿Alguna otra? Para mí es falta de comunicación, entonces. Falta de comunicación, dice Tati. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra propuesta? Al seguridad, porque no le dice, no va a ir este empleado a buscar esos materiales, no le avisaron. Claro. Para mí es eso. Porque enseguida el guardia pensó que estaba robando, Pero eso pasa en todas las empresas, no tienen comunicación. Sí, bueno, ni hablar. La comunicación ni hablar. Pero un caso como este también puede pasar. Me encanta porque nosotros estamos estudiando todo lo teórico y la empresa no pone, de todo lo que estamos hablando, no ponen en práctica nada. No, y uno se sorprende con eso, porque a mí me ha pasado en lugares que he trabajado que son organizaciones re grandes, que uno dice de tener todo resuelto y después te das cuenta que no te agregan a los listados de mail, no te llegan las comunicaciones que te tienen que llegar. Hay veces que a mí me ha pasado que no sé si, o sea, hay feriados que no sé si tengo que ir a trabajar o no. Y hasta el último día que yo no llamo y pregunto, no me avisan, por ejemplo. Y eso es algo que uno... A mí lo que me pasa es que a mí me dan una orden y me la dan a mí sola y no la comparte con las otras compañeras. Entonces por ahí una sabe una cosa, otra y así. Eso también es un error total. Y yo, Sí, la mayoría de los conflictos están basados en la comunicación. ¿Alguna otra perspectiva sobre el caso de Rodríguez? ¿Los demás no entendieron nada? ¿O qué pasó? Ahí Laura tiene una visión más normativa y dice, el empleado no cumplió con el reglamento. Bien. ¿Alguna otra? Falta organización, dice Rocío León. Me gustan las respuestas que están dando, ¿Jonathan, nada? No, coincido con resolver primero si fue un posible hurto o no. Pero lo dijo ahí la compañera. El conflicto para vos es saber si es un hurto o no. Bien. ¿Quién más está? Melina, dijiste. Claro, de ahí creo que... ¿cómo, profe? No, nada, los estoy molestando para que participen. A los que sé que están ahí, porque hay algunos que no sé si estarán o capaz que dejaron y se fueron a tomar un café. Pero ¿alguna otra perspectiva de cuál es el problema del caso? O hacer la de Jonathan y decir coincido con tal, también puede ser. Profesor, y supuestamente en una empresa si uno va a buscar un material, no debería haber como, no un inventario, pero una planilla en la cual se descarga lo que se saca, como para que no pasen estas cosas. Debería haber, pero... Directamente pensar que está hurtando. Debería haber, pero sabes que en cuántas hay. Y no tiene que ver, yo quiero desmitificar un poco esto, no tiene que ver con lo grande o chica que es la empresa. Yo les digo, no digo, bueno, no sé si alguna vez lo dije, pero por lo general lo digo donde trabajo simplemente porque siempre hablo mal del lugar donde trabajo. Pero yo trabajo en una empresa que es grande y la verdad que a veces me sorprenden las cosas que... Bueno, por ejemplo, yo no soy Rodríguez, pero a mí me han pasado casos parecidos, que por ahí mi propio jefe me diga, llévate tal cosa y tráelo mañana para hacer algo. Y uno se pone a pensar y dice, si me llega a agarrar alguien que me estoy llevando esto, va a pensar que estoy robando, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienen un caso parecido, yo podría ser Rodríguez. No, pero ahí tienen como un caso parecido al que tenemos acá. Entonces digo, por eso la pregunta de cuál es el problema, está bien que admita distintas respuestas,
Porque hoy cuando dije no voy a spoilear el caso, justamente lo que les dije es que con este caso lo que yo les quería demostrar es que hay distintas respuestas posibles. Antonella Hall pone, el empleado tendría que haber avisado que iba a agarrar esas cosas y los demás no apresurarse a acusarlo del hurto. Bien. Lo que me gusta de lo que dicen, que está bien porque es normal, que siempre tendemos a tratar de resolverlo. ¿Vieron cómo somos con los conflictos? Es como decir, bueno, el que tendría que haber hecho esto y el otro lo otro, no está mal, estoy señalando nada más. Así que están muy bien todas las respuestas. Básicamente sí. El problema es todo lo que ustedes dijeron. Yo creo que una manera general de decirlo podría ser que el problema es una falta de comunicación. Si yo les preguntara esto, por ejemplo, con un caso corto, en un examen, primero que estas preguntas son abiertas, así que no traten de buscar la respuesta correcta, pero sí traten de buscar una respuesta que puedan argumentar. Y sobre todo traten de ser lo más específicos posible. Es decir, como le dije hoy a Itati, no porque lo haya contestado mal, sino que estoy señalando lo que yo dije. Cuando dije casi todos los problemas son de comunicación, guarda, porque tampoco sirve que ustedes para cualquier problema me digan, y el problema es la comunicación. No, bueno, especifiquen, ¿sí? En un caso al final, por ejemplo, ¿a qué se refieren? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Cuál es el problema de comunicación? ¿Sí? Porque la mayoría de los problemas son de comunicación, entonces para un examen por ahí se va a pedir que especifiquen un poco más, como lo están haciendo, simplemente tiro para que tengan orientaciones. Marcia dice, el guardia no cumplió su rol, si está a cargo del control y demás debió escucharlo. Bueno, bien, otra perspectiva interesante. Ahí hay una falla de comunicación concreta, ¿ven? Bueno, ¿qué hubieran hecho? Esta pregunta me encanta. ¿Qué hubieran hecho si hubieran sido el gerente? Yo los quiero hacer pelear. A ver si Hablar con Rodríguez. hablar, bueno, ahí ver, pues especificamos. Hablar con el empleado. Y decirle que sos rechorro, no. Preguntarle, ¿no? Preguntarle qué pasó. Claro. ¿Por qué hizo eso? Ya lo explicó, ya lo dijo. Ah, ¿ya dijo? Claro, que era para explicarle algo a sus compañeros que estaban almorzando. Ah, bueno. Yo le preguntaría qué él iba a explicar y si los compañeros sabían ese tema. Claro. En el fondo está bien lo que dijeron Una los dos suspensión. porque se... Perdón, Milagros, no te escuché, decime de nuevo. Ahora una suspensión. Es lo que harían en mi empresa, Ajá. por ejemplo. Mirá Milagros que brava, enseguida suspender. No hay un nivel de comunicación, vas directo a la suspensión. Vieron, viste, bueno. Acá somos más buenos parece, porque me pusieron en el chat también dar la oportunidad del descargo, puso Verónica. Bueno, está bien lo que dijeron todos en realidad, porque si bien ya lo dijo, como dice Jonathan, por ahí no es un descargo completo. En una organización, en realidad, un gerente lo que tendría que hacer, además de darle el derecho al descargo, sería que lo haga por escrito, ¿no? Porque que le diga, quería mostrarle no sé qué, bueno, en una organización grande esas cosas tienen que quedar por escrito. Porque si no, queda librado al azar. Bueno, y después, ¿qué rol creen? Acá puse qué rol que ocupó cada uno, pero para no hacer tan largo la consigna, yo les cambiaría la pregunta y sería, acá Marcia me pone, dejar constancia de lo sucedido en caso de que se repita la situación, ¿no? Claro. Sí, en realidad, ni siquiera que se repita, es como dejar constancia de cómo se resolvió o de cómo, digamos, en realidad eso se tendría que transformar para que uno realmente pueda aprender de un conflicto. Digamos, lo que tiene que hacer es dejar un procedimiento claro de cómo se resuelven estas situaciones, para que la gente sepa que no haya un próximo Rodríguez, que no haya un próximo guardia que no lo deje hablar, que no haya, o sea, buscar una manera de modificar el procedimiento, comunicarlo para que la próxima vez que esto pase se resuelva de una otra forma. Quizás si Rodríguez no hubiese buscado justo el momento del almuerzo donde están todos en otro lugar, se lo hubiese mostrado directamente en el puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, por eso hay muchas cosas en el medio donde hay varias respuestas posibles también para aplicar. No, la otra pregunta era ¿qué rol creen que cumpliría ¿cómo que se llama? El delegado gremial. Y un mediador.
mediador entre la empresa y Rodríguez. Más, Cuanto para al mí director. para mí más en defensa del empleado, que más que mediador. No sé. No, está bien las dos. Pero, o sea, piensen cómo está redactado. Dice, lo citan en una reunión y el tipo dice, voy a ir, pero voy a ir con mi delegado gremial. O sea, hay como una especie de, sí, de intento de mostrar que se va a defender, ¿no? Esa sería como la asesora y hace mediador, claro. O sea, en el caso cumple un rol como si lo hubiese... Pero y no podría ir con, en vez de ser tan brusco por ahí, porque uno piensa, un delegado gremial es como ya, no sé, para mí es como más fuerte. De última, voy con mi abogado Bueno, y trato No, de no, mediarlo. la mía el delegado es para tener como tipo un escribano para saber qué es lo que hablan, de qué, cómo quedó esa reunión. como un testigo. Es para tener a alguien de testigo. Ahí está, como un Sí, testigo. Puede para mí ser es un- también como un testigo. Igual no sé Porque si... si yo voy a hablar con mi jefe sola, es la palabra mía contra la de él y chao, se Claro, terminó. Y ahí se al horno. Entonces necesito a alguien que sea imparcial, más o menos imparcial como para que vea sí, lo que está bien. pasó. No, igual me mató que Marita dijo que para no ser tan brusco iría con un abogado. Bueno, digamos que con un abogado tampoco está tan suave. Este, pero entiendo a qué apuntaba. Pero lo digo más de manera formal. O sea, yo lo veo como, prefiero ir con un abogado que por ahí es un poco más formal y puedo llegar a tener una validación por escrito de esta reunión con la firma de mi abogado. Claro, No sé si es tan así con un delegado. Nunca lo hice, nunca lo tuve y nunca estuve en un gremio. Pero bueno, claro. no sé, es Se como, pueden hacer. ¿se puede? Sí, se debe acta poder, sí. sí, sí. O sea, el caso lo saqué de un libro, pero es un caso que podría ser real, así que sí. Y Tati está medio en contra tuya, pero no quiero generar lío, pero quería. Brenda pone, es una protección Para legal. mí la abogada es mucho, porque no hay ningún conflicto penal como para llevar abogado, ni No, pero bueno, puede ser como me decís parece que es testigo, un conflicto de forma, me puede parece. ser alguien que tome nota. Para, Acá Marcia dice para que no se agrave la situación, también puede ser. Yo lo único que sí coincido es que de las dos maneras sería medio brusco, digamos. Si quiero llevar a alguien para que mejore la situación, voy con mi abuela y que lleve Claro. pastelitos, digamos. Pero un abogado o un delegado gremial es medio fuerte en ambos casos, digamos. Pero sí. Este, bueno, Pero uno siempre piensa, no sé, que lo van a despedir. Por ahí el flaco se esperaba que lo despidan. No claro, sé. también podría ser. Sí, yo saben cómo lo vi, que ojo que no es la única respuesta, ¿eh? Yo lo vi como decir, bueno, si vos me llamás vos sos gerente, me llamás a tu oficina, vas a estar vos de local, por decirlo de alguna manera. Vas a estar seguramente con el guardia o con el supervisor que van a tratar de estar a tu favor para que no quedar mal con el gerente. Como que un poco Rodríguez se iba a sentir medio solo y medio juzgado. Entonces estoy de acuerdo con esto de llevar a alguien que podría haber sido el delegado gremial, como podría haber sido un abogado, como podría haber sido algún otro, que tipo esté a favor de él o que lo defienda o que si no esté como testigo, digamos. Pero como esa idea de no sentirse solo juzgado con estando de visitante, por decirlo de alguna manera. De esa manera lo vi yo, pero a mí me gusta escuchar las respuestas de ustedes porque hay cosas que no las había pensado. Bueno, y la última pregunta. ¿Cómo cree que se hubiera llegado o que se llegaría en esta situación a un ganar-ganar? O sea, ¿cómo creen que se podría resolver de modo que todos contentos, por decirlo de alguna manera? Formas reales, ¿eh? No que baje un ángel, cosas reales. Y Tati, vos primero. Está como el team Itati y el team Marita. A ver. No, y Johnny también. Y el Yo team. empiezo si quieres. Johnny es Dale. ¿qué piensan? Johnny es el team, estoy de acuerdo con alguien. Este, No, no. Para mí un ganar-ganar sería darle la oportunidad de llevar ese elemento para explicarle a sus compañeros y además dejar asentado que se advierte que ese no es el procedimiento y dejar claro el procedimiento. bien. ¿Ahora? ¿Qué pasó? ¿Algún otro? ¿Melina? No.
A mí me va señalando gente. Estamos de acuerdo. Nico está de acuerdo, mira. Nico, Ahí está dimitiendo. mira qué digo. Se ríe. Coincido con Jonah, pero dejaría el procedimiento tanto para los empleados como para el guardia. Porque el guardia también procedió mal. Bueno, Bien. ¿Alguna otra? Me puse a pensar con respecto a lo que decía Marita de llevar a un abogado. Mirá, si Rodríguez fuese decir, ¿ves? Me hizo daños y perjuicios, le mando un documento al guardia porque me hizo quedar mal delante de todos mis compañeros. Pues, Sí, por lo general una estas acción cosas, civil. por lo general estas cosas se tratan de resolver a puertas adentro, ¿no? Acá como que se picó, digamos, en el caso, por eso terminó cayendo, por decirlo de alguna manera más directa. Por eso terminaron cayendo con otra gente y todo, pero por lo general, eh, digamos, si no se picantea de esta manera, se puede resolver puertas para adentro. ¿Mm? Pero bueno, también la idea era meter un actor más como para demostrar esto que les decía hoy, de que no siempre es tete a tete una persona contra la otra. A veces empiezan a haber intermediarios, gente que está a favor, en contra. Y bueno, y uno tiene que poder, digamos, mediar y lidiar con todos, porque el gerente, por ejemplo, no le podría haber dicho, no, no vengas con el delegado gremial, entra vos solo. Porque el trabajador tiene derecho a que alguien lo represente. Entonces, digamos, ahí donde también juega eh, la actitud que uno tiene que poner frente a la situación que se le presenta. Uy, se me fue la conexión. ¿Ustedes me escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Ay, qué odio que me agarro. Veníamos también, digo, se me va a cortar la conexión ahora. No sé hasta dónde habré llegado, pero lo que estaba diciendo era que... me olvidé. Que el jefe el gerente no le podría haber Tiene dicho... derecho a representación. Claro, que todo el mundo tiene derecho a ser representado y en estos casos así también. Si no, pobre Rodríguez quedaría solo contra dos, pone Marcia, claro. Al final se terminaron compadeciendo con Rodríguez, vieron, arrancaron con la suspensión, no sé qué, y ahora se terminaron compadeciendo. No, pero bueno, Bravo, todo. claro. Lo bueno del intercambio es un poco esto de distintas perspectivas, ¿sí? También puede pasar que digan, estoy de acuerdo con tal, pero está bueno lo de las distintas perspectivas. Así que era para eso, traer este caso acá. Digo, por ahí es mejor un caso corto y charlarlo entre todos que otro foro y que quede medio la opinión de cada uno por escrito. Me gustaba un poco debatirlo acá. Estos temas son muy evaluables no sé si con un caso así tan amplio, pero por ahí con algo más, con un ejemplo más corto o con que ustedes por ahí traigan algún ejemplo. Por lo que veo, en general se están desenvolviendo bien con el tema de los ejemplos, así que traten de vincular los temas con los ejemplos, que está bien lo que están haciendo. Y con el tema de estas preguntas así, traten de focalizar en los argumentos, ¿sí? Esto lo quiero decir mucho porque por ahí algunos lo entendieron pero otros no. No traten de buscar la respuesta correcta porque no la hay. O sea, en este tipo de cosas. Tampoco pueden decir cualquier verdura, obvio, pero digo, siempre la pregunta cuando alguien dice una respuesta que no es la esperada es argumentalo, ejemplificalo, ¿sí? Así que traten de ir por ese lado. Bueno, vamos a ver algo de cultura organizacional, que es la otra variable de comportamiento organizacional que vamos a ver. ¿Ustedes ya vieron algo de cultura o todavía no? No me acuerdo. No me acuerdo, es no, digamos, porque no. Hay que verlo de nuevo, entonces. Melina, no. Yo digo Melina porque a mí me va figurando como que va a hablar una persona, pero no sé si es real o no. ¿No? no, debe ser porque tengo activado el micrófono. Pero Perfecto. no recuerdo tampoco. Bueno, vamos a verlo ahora entonces. No, lo tendrían que ver acá igual. Pero por ahí lo vieron, qué sé yo, en administración algo, vieron. Hay algunos temas que por ahí con hilo medio se van solapando. Pero es un tema más de sociología que de administración en general. Bueno, como siempre, tenemos varios conceptos ahí escritos como para que tengan una base. La cultura organizacional es aquello que define a la organización. Resulta único la forma de hacer las cosas y lo distingue de otras, o lo diferencia de otras. Es su personalidad o su carácter, ¿sí? También muchas veces se lo llama como la identidad.
de la organización. Eso que escuchan es mi perro que está repesado pidiéndome agua, pero ya le voy a dar. Está compuesta por las interpretaciones del mundo que se comparten y están íntimamente ligadas a su historia, sus procedimientos, su visión, su misión, sus valores. Fíjense que les pongo muchas palabras a propósito como para que vayan armándose ese rompecabezas. Cuando se produce es incuestionable, se transforma en ideología, tiende a perdurar en el tiempo y se vuelve algo arraigado a la tradición y al consenso. Bien, con esas bases vamos a empezar a tratar de llegar a una noción conjunta de qué es la cultura organizacional. Alguien que nos va a ayudar con esto va a ser otra vez nuestro amigo Nicolás, porque él ya hizo el punto de cultura organizacional de la integración. No sé si te acordás algo o lo querés buscar. ¿De qué pusiste en ese punto? Sí, el uniforme, que era, o sea, la cultura es parte de la cultura de la empresa, el logo, los valores de la empresa. Bien, esos son ejemplos de rasgos culturales dentro de la organización. Siempre cuando uno tiene que dar un ejemplo de algún rasgo cultural, digamos, que por ahí es más fácil, digamos, es el tema de los uniformes, que lo identifican frente a otros. Por ejemplo, las chicas que trabajan en la fuerza, o trabajaban, Marita y creo que Laura también, Ríos trabajaba o trabaja en la fuerza, y no sé si hay más, pero bueno, que yo me acuerde, tienen por ejemplo un uniforme que los distingue. Después hay otros lugares, otras empresas donde vamos por ahí a veces a hacer algún trámite o algo y la gente tiene o alguna forma de vestir distinta o un pin o algo de la empresa que lo identifica. Todo lo que a nosotros nos dé un determinado signo o nos comunique que esa persona pertenece a esa organización o que pertenece a un determinado lugar de esa organización. Por ejemplo, si vemos a alguien vestido de cocinero, nos damos cuenta que es la persona que se encarga de elaborar, qué sé yo, comida en un restaurante o en una roticería. Entonces, la cultura tiene que ver con esos rasgos que comunican información sobre la organización y que la distinguen de las demás. El logo, bueno, tiene que ver con eso, con la presentación de la organización frente a las demás y también de distinguirse de las otras, ¿sí? Porque nunca hay un logo igual al otro, y si no son plagios. Y después los valores también, ¿sí? Qué sé yo. Los valores, las normas, todo eso terminan generando comportamiento. Todo lo que sea regulador de comportamiento es considerado dentro de la cultura. Qué sé yo, por ejemplo, si hay control de horarios, si hay un reglamento interno, si hay, por ejemplo, si ya está, si hay un procedimiento para lo que hablábamos hoy, cuando decíamos esto de que haya un procedimiento en la organización, eso también sería un rasgo cultural. Lo que decía hoy Marita de no tendría que haber un registro, un control, bueno, el grado de formalización o de registro de la organización también es parte de la cultura. Pero bueno, la cultura es un concepto bastante complejo desde el punto de vista de que parece que todo es cultura, pero a su vez, como es tan amplio, es a veces difícil de marcar cuáles son los límites de la cultura. Bueno, vamos a avanzar un poco en el tema y seguramente lo van a entender un poco mejor. Pero bueno, por ejemplo, acá dice cuando se produce es incuestionable y se transforma en ideología. Por ejemplo, si yo tengo una marcación de horario, que tengo que entrar todos los días y marcar el horario, que se va a estar transmitiendo ahí, que hay que ser puntual, por ejemplo. Entonces, cuando uno, digamos, termina acostumbrándose a ese rasgo cultural y a esa forma de trabajar dentro de la organización, lo va percibiendo como algo, a veces ni siquiera lo percibe, o sea, lo toma como algo normal, como algo que es así, y por ahí otro se lo señala de afuera y no lo percibe. Por ejemplo, no sé, qué estrictos que son con el horario en tu trabajo, y por ahí uno está tan acostumbrado y tan metido en eso que ni se acuerda, o sea, que no lo relaciona. Entonces dice, sí, no sé, no me parece que sean tan estrictos. Entonces ahí es cuando está tan inserta la cultura, tan metida, digamos, dentro de uno, que se transformó en algo que termina siendo prácticamente inconsciente, ¿sí? Bueno, avanzamos un poco más a ver si se entiende mejor el tema. Niveles de la cultura. La cultura tiene 3 niveles básicos, y acá va un poco de la mano de lo que veníamos hablando hoy.
El nivel de artefacto creación, el nivel de valor y el nivel de supuesto subyacente o supuesto básico, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre estos niveles? Está un poco vinculado a lo que habíamos visto recién. Los niveles tienen que ver con, digamos, hasta dónde esa cultura ha sido aceptada y ha sido tomada como tal, ¿sí? O sea, ha sido tomada, eh, digamos, se exterioriza o no se exterioriza dentro de la organización. Por ejemplo, los artefactos o creaciones, que ahí tienen algunos ejemplos, el más importante es el último, que dice patrones de comportamientos visibles y audibles. O sea, cuando algo es visible, cuando algo es externo, cuando algo se puede percibir en forma directa, con solo ver la organización. Por ejemplo, cuando uno entra a la página web de una organización, ya encuentra un montón de rasgos culturales. Esos son los artefactos o creaciones, o sea, es el nivel, digamos, más exteriorizativo, no sé cómo decirlo, de la cultura. O sea, todo lo que se puede ver en forma directa, que lo puede percibir cualquiera. Los valores son aquellos que ya han penetrado, digamos, dentro de la organización y de sus colaboradores. Por ejemplo, dice probados en el ambiente físico o probados por el consenso social, es decir, que ya hubo, digamos, una intervención y una comunicación de esos valores que se han transformado como en políticas de la organización. Y cuando ya trasciende a nivel de supuestos básicos o supuestos subyacentes, es cuando pasa esto que yo les decía hoy, de que uno ya no lo percibe más, es como algo que está en forma inconsciente, porque como fue algo tan claro que se transformó en ideología y que fue tan, ¿cómo decirlo? Tan arraigado a la organización y por ahí uno está hace mucho tiempo y todo, que ya es casi imperceptible, ¿sí? Fíjense que acá dice, dado por hecho, invisible, preconsciente. O sea, es todo lo que tiene que ver con cosas que no es necesario exteriorizar, no es necesario mostrar. A eso se refiere a los niveles. O sea, acá estamos en un nivel de lo que tenemos que mostrar, exteriorizar, y acá estamos en un nivel más abajo que tiene que ver ya con lo que ya está, digamos, internamente, no sé cómo decirlo, ¿se entiende? Como que es algo que está tan arraigado que no es necesario mostrarlo o decirlo. Bueno. Si alguien no entendió, me pregunta. Bueno, clases de cultura. Hay 4 tipos de cultura, que no quiere decir que haya una organización que tenga un tipo de cultura y no tenga otro. Como siempre son tipos modelos de cultura, ¿sí? Uno de esos tipos modelos es la cultura burocrática, que ustedes se acordarán de nuestro amigo Weber cuando hablamos de burocracia, que es sobre todo la cultura que se basa en normas y en reglamentos internos, ¿sí? Esto se da sobre todo en las organizaciones grandes, que tienen muchas áreas, mucha complejidad, o que tienen, digamos, sectores de la organización compuestos por muchos agentes. Entonces, de esa manera, digamos, la única manera de organizar el equipo y orientarlo a los objetivos y a las funciones es esto, generar un reglamento, procedimentar, lo que veníamos hablando hoy, ¿sí? Esa es una cultura burocrática que se basa en la autoridad formal y se basa en las comunicaciones por escrito. Otra clase de cultura es la conservadora. La cultura conservadora es más que nada la que tiene que ver con las organizaciones más pequeñas, en la cual depende de la ideología o de una persona o de un grupo de personas que la constituyeron, que por lo general lo de conservadora tiene que ver con que es bastante reticente al cambio. Entonces se trata siempre de basar con los mismos principios, que eso muchas veces le produce estancamiento, ¿sí? Porque cuando uno no cambia, no quiere cambiar, se termina no adaptando al cambio, o sea, no adaptando al nuevo contexto, a las nuevas situaciones, y eso hace que le pueda llegar, esa inflexibilidad la puede llevar a tener algún problema. Igual no hay ninguna mejor que la otra, simplemente son distintas clasificaciones. La cultura soñadora es una cultura que, si bien produce un alto grado de innovación y creatividad dentro de la organización, es una innovación que no se puede llevar a la realidad, ¿sí? Puede ser por diversos motivos, porque por ahí no es aplicable a la organización, porque no tenemos los recursos para hacerlo. O sea, tiene que ver con una cultura que en esencia no sirve tanto porque las ideas son muy buenas, pero no se pueden llevar a cabo.
¿Mm? Y por último tenemos la cultura innovadora, que es aquella que está orientada al cambio, a la flexibilidad y a la búsqueda permanente de nuevas formas de hacer, digamos, nuevas formas de hacer justamente, de generar nuevos procedimientos, nuevo know-how, nuevas estrategias y requiere sobre todo una competencia muy importante de trabajo en equipo para poder lograrlo y también de adaptación a los cambios. ¿Sí? ¿Entendió más o menos la diferencia entre las clases de cultura? Sí. Bien. Profe, conservadora sería no flexible, Sería, perdón, te escuché menos la última palabra. no flexible como la innovadora. Si sería no posible. No flexible. Ah, sí, la conservadora es la menos flexible de todas. Sí, correcto. Bueno, acá les puedo llegar a preguntar algo de esto, o les puedo, por ejemplo, poner algún ejemplito como el que vimos de Rodríguez, pero más corto, donde ustedes tengan que decirme qué rasgos o los rasgos de qué tipo de cultura ven, por ejemplo, en esa. Por lo general hablamos de rasgos culturales, ¿sí? Es raro que yo les diga, dígame qué cultura tiene, porque la cultura, como es algo tan amplio, es difícil decir que una empresa tiene una cultura de tal forma. Por lo general hablamos de rasgos culturales o de tendencia a algún tipo de cultura. No nos ponemos tan, digamos, tan absolutistas, porque acá estamos hablando de todas cuestiones blandas que pueden cambiar incluso. Bueno, la socialización y adaptación. La socialización del individuo básicamente es lo que va a terminar llevando a las distintas posibilidades de adaptación que el mismo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la socialización de las personas dentro de la organización lleva a que puedan adaptarse unas con otras eh, y generar lo que sería, digamos, también adaptarse a la cultura de la organización. Porque piensen que cuando una persona ingresa a la organización, no es que yo ingresé y ya estoy adaptado. O sea, por lo general hay todo un lapso de que la persona que entra se tiene que adaptar, digamos, a las personas, al trabajo, a la organización en sí, a los valores de la organización. Entonces por eso metemos este concepto que se llama socialización. Tiene que ver con adaptarse o con vincularse con la organización y con todo lo que conlleva el contexto organizacional. Por eso partimos primero de lo que se llama la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria del individuo es la que tiene lugar en el ámbito familiar, es decir, cuando nosotros nacemos y empezamos a adquirir el lenguaje, las formas de, ahí nosotros ya empezamos a adquirir rasgos culturales propios, personales, ¿sí? Porque, qué sé yo, mi familia me hacía vestir de una manera porque consideraba esto, porque me decían que tenía que ir a dormir temprano, porque, no sé, me hacían, tenía tal valor de responsabilidad, valor de compromiso, o sea, los valores que nos fueron enseñando. La adquisición del lenguaje también es distinta para todos, aunque todos hablemos el mismo idioma, cada uno habla de una forma distinta, concibe, digamos, el lenguaje o el diálogo de otra forma. Entonces todo eso que cada uno trae, digamos, de donde venimos, es la socialización primaria. Y la socialización secundaria tiene que ver con la que se da dentro del contacto que tenemos con las organizaciones. No desde el punto de vista de la organización como trabajo, sino en general. Por ejemplo, nosotros tenemos contacto con las organizaciones cuando vamos al jardín, cuando vamos a la escuela, cuando van al instituto a estudiar, todo el tipo de contacto que tengamos con la organización, ¿sí? Ahora, la socialización organizacional, que tiene que ver con cuando nosotros nos involucramos dentro de una organización, es definida como, esto que voy a decir ahora, si lo quieren anotarlo, ténganlo en cuenta porque este concepto sí es importante. La primaria y la secundaria es la que nos lleva a la socialización organizacional, que es entendida como el proceso de permanente transmisión de los elementos claves. Si voy muy rápido, díganme. Por ahí lo quiere escribir. ¿Proceso? De permanente transmisión de los elementos claves de la cultura. Pongan org para no poner cultura organizacional otra vez. Org.
a los colaboradores. O sea, la forma en la que nosotros le transmitimos esos valores que tenemos en la organización a el colaborador cuando ingresa. ¿Alguien sabe cómo se llama ese proceso dentro de una organización? Cuando alguien entra nuevo y le muestran todo para que se adapte al nuevo puesto de trabajo. La bienvenida. La bienvenida. No sé. Matriculación. No, tiene otro nombre. Igual no tienen por qué saberlo. Proceso de adaptación. ¿Cómo, Itatip? Proceso de adaptación. Se llama inducción, ¿sí? Que tiene que ver con que cuando es un concepto de recursos humanos, igual no tienen por qué saberlo, pero es cuando la persona es seleccionada para ingresar, como que se tiene en cuenta como que ahí terminó todo, pero en realidad empieza, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a adaptarse a la organización y tal vez la organización a uno. Muchas veces pasa que por ahí entra una persona nueva a un grupo que ya está constituido de algún modo y bueno, hay que lograr adaptar a esa persona nueva y que la persona también se adapte. En el medio hay un montón de cosas. También, por ejemplo, pasa que por ahí la persona que se fue era una persona muy importante dentro del grupo, entonces como que el que entra medio que ya lo miran con resquemor o pasan esas cosas, entonces bueno, la inducción también está para eso, ¿no? Como para generar una integración entre los que ya estaban y él o los que ingresan. Bueno, y vamos a ver una muy rápidamente porque no voy a dar mucho detalle sobre esto. Una pequeña visión de lo que es innovación y cambio, ¿sí? De hecho, fíjense a ver cuántas filminas son esto. Bueno, son varias, pero no importa porque no lo voy a dar todo. ¿Qué es el cambio, no? Innovación y cambio dentro de una organización. ¿Qué es el cambio? Bueno, acá tenemos una serie de definiciones de qué es el cambio, adquisición de nuevas ideas y prácticas de reflexión, intervenciones sobre el know-how y los procesos. ¿Por qué vamos al cambio? Porque la cultura varía con el tiempo y esta variación es además una demostración de que el tiempo ha pasado. Es decir, que nosotros la cultura lo vemos como algo que no cambia, que se permanece durante el tiempo, pero la cultura puede admitir modificaciones, ¿sí? Y a su vez hay como un doble juego de que a veces la cultura también, cuando es muy rígida, limita lo que es la innovación, ¿sí? Y el cambio. Bueno, acá tenemos una frase célebre de una persona que parece una pintura, pero no es, que dice, lo único constante es el cambio, ¿sí? Que yo pensé que lo había dicho alguien más tipo Claudio María Domínguez o alguien así más actual, pero no, es una frase de Heráclito de Efeso. ¿Alguien lo conoce? La verdad que quería utilizar esa frase porque me parecía muy buena para este tema y tuve que googlear de quién era. Y es de esta persona que se llama Heráclito de Efeso, que debe ser más o menos del 500 antes de Cristo. Pero bueno, esa frase todavía está vigente. Lo único constante es el cambio. Porque para entender esto de que la cultura no es de estática, no se mantiene igual durante toda la vida de la organización, sino que puede admitir también cambios, ¿sí? Algo de innovación vinculada más a la producción o a la organización lo vamos a ver en tercero en economías regionales igual, así que se van a tener que acordar de esto, no, mentira, lo vamos a retomar. Bueno, acá les hacía algunas preguntas, pero para que las elaboren, porque podrían ser preguntas vinculadas a, por ejemplo, que les pueda llegar a hacer el examen. Así que para que empiecen a pensar un poco ustedes en qué les parece que es la innovación. ¿Qué más? Acá tienen algunas ideas, ¿sí? En medio que están las respuestas a las preguntas anteriores. Así que lo pueden buscar, de qué es la innovación y el cambio. Y sobre todo la diferencia, si todo cambio es innovación o toda innovación implica un cambio, digamos, esa vinculación entre un concepto y el otro. Por ejemplo, dice cualquier cambio significativo en la estructura, las dinámicas y el desempeño de un grupo. Desempeño, dice acá. Eso no me lo dijiste, Nico. Que me equivoqué en una letra en la filmina, no me dijiste. Tanto de forma intencionada como no intencionada. Y después consideran que un elemento común en las definiciones de la innovación
es que se trata de una nueva idea que es puesta en práctica prestando una atención especial a su utilidad. Bueno, tienen como distintas visiones de qué es la innovación. No quiero detenerme mucho en esto porque es medio tarde. Pero bueno, acá esto sí está bueno. Los tipos de innovación que hay. Fíjense. 3 tipos de innovación. Un tipo de innovación tiene que ver con el atractivo físico del local. Por ejemplo, Apple, que tiene esta manzana gigante. No es una manzana, sino una corporización del logo gigante en el lugar. Eso no deja de ser innovación, ¿sí? Innovación no es solamente tecnológica, sino es todo lo que pueda llegar a ser nuevo o que pueda llegar a generar algún tipo de sorpresa, digamos, por parte de los demás. El atractivo físico tiene que ver con las innovaciones que podemos generar dentro del local, no solamente en la cuestión de por fuera, sino también adentro. Yo una vez me acuerdo que en mi pueblo había un ciber que era... vos entrabas como una especie de barco. No tenía mucho que ver con el ciber, pero bueno. El dueño era un arquitecto, entonces lo había hecho tipo barco. Entonces a cada computadora que vos ibas estabas como adentro de un barco y estaba bueno. Eso, por ejemplo, es una innovación a nivel de atractivo físico. Después hay innovaciones vinculadas a los procesos nuevos o a la gestión, ¿sí? Cómo se manejan los procesos dentro de la organización. Ahora les voy a dar un ejemplo de eso, pero primero quiero mostrarles. Y después hay otras innovaciones vinculadas a la tecnología. Les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos y con eso cierro la clase. Sí, bueno, después hay 2 o 3 filminas más, pero... Los tipos de innovación sí es importante. Hoy les contaba tenía una conversación con otros alumnos y hablaba del tema de que estuve mirando, no me acuerdo dónde lo vi, y había visto, ya aparezcan si quieren porque voy a cerrar la clase ahora. Había visto ¿cómo es que se llama? Una empresa que se llama Zara, que es de esas que venden ropa tipo a nivel high society, digamos, en Estados Unidos, y que tenía una modalidad de venta en la cual en vez de probarse uno la ropa, se llevaba la ropa que quería, digamos, la pagaba y después podía devolverla y le devolvían el dinero. O sea, una metodología muy rara porque por lo general uno se prueba la ropa primero antes de comprarla y además cuando devuelve la ropa no le devuelven la plata sino que le dan una nota de crédito por lo general para que pueda ir al lugar y comprar. Bueno, eso por ejemplo, independientemente de que nos parezca bien o mal, es una innovación a nivel de gestión, ¿sí? Porque es un proceso, o a nivel de proceso, porque es un proceso de venta que se maneja muy diferente a las demás organizaciones. La innovación no siempre es buena tampoco, guarda, o sea, es innovación, es nuevo, pero no quiere decir que sea bueno o mal. Y en cuanto a innovación en términos de tecnología hay un montón, después puedes buscar cosas porque hay ejemplos que son interesantes. Yo les explicaba hoy a otras chicas que yo estoy haciendo un curso de posgrado, que pesado que soy con los cursos de posgrado. Un curso de posgrado en tecnologías aplicadas a los modelos de negocio. Y en el grupo que yo estoy estábamos trabajando sobre todo en las empresas de logística. Vieron Pedido Ya, Globo, todas esas. Bueno, estábamos trabajando sobre eso y estábamos viendo las formas nuevas que hay de cómo... Esto se los cuento como chimento, pero también tiene que ver porque es una innovación tecnológica de alguna manera. Las formas nuevas que hay, que no sé si lo habrán visto, porque si no, no les puedo decir lo que les pasa, porque tendría que decir una mala palabra, pero se sorprenderían. De las nuevas cosas que hay sobre cómo se pretenden entregar productos. De ahí a que nos llega a nosotros es otro tema, ¿no? Pero bueno, hay una forma de entrega de productos que es con drones, que eso lo verán, capaz algunos lo habrán escuchado. Los drones son esos, ¿saben lo que son? Sí. Son como esos artefactos que van por el aire no tripulados, que tienen un GPS, entonces uno los puede mandar. De ahí salen, por ejemplo, las filmaciones panorámicas que tenemos, vemos en la tele y todo eso. Bueno, los drones se están utilizando ya para hacer entregas tipo de logística y tiene la particularidad de que tiene un GPS, entonces llega hasta el lugar donde tiene que llegar y como que el producto lo lanza. Eso es lo que me pareció más loco. No es que baja hasta el lugar y le da el producto a la persona, sino que tipo lo lanza. Otra cosa más innovadora que vi, que esto creo que sí les va a parecer más llamativo, más sorpresivo, es que ahora hay empresas que están empezando a entregar los productos, obviamente no acá, pero bueno, en algún momento nos puede llegar. Están entregando los productos en los baúles de los autos. Entonces, por ejemplo, tienen una llave que sirve para un solo uso
y un GPS que les indica dónde está el auto de la persona a la que le tienen que entregar el producto. Entonces con eso evitan tener que encontrarse con la persona en el mismo horario y en el mismo tiempo si la persona no está. Entonces la persona que entrega el producto abre el baúl del auto, deja el producto y lo cierra. Y ya la llave no le sirve más. O sea, no es que pueden abrir el baúl cuando quieran. Y la persona que recibió el producto, cuando sabe que lo recibió, abre el baúl y tiene el producto adentro. Es loco, ¿no? O sea, es raro, pero es loco. Bueno, y así hay un montón de otras. Como también hay autos que se estacionan solos. Bueno, hay varias cosas nuevas que están saliendo. Así que en cualquier momento no tenemos que hacer nada, chicos. Manejamos todo con botón. Pero bueno, eso me pareció como bastante flashero, si se me permite la expresión, de entregar un producto directamente en el baúl del auto a otra persona, ¿no? Así que bueno, hay un montón, pero no los quiero aburrir con estas cosas. Bueno, chicos, la clase de hoy la voy a cortar ahora porque tengo otra clase a las 10 y seguramente tenga que hacerme cuenta que tengo un perro y atenderlo en estos 10 minutos. Y además porque ya deben estar agotados. Vimos bastante hoy, por suerte. Hasta acá llegó la materia, ¿sí? Yo tenía en algún momento la esperanza de que podamos haber tenido alguna clase presencial, pero no ocurrió lamentablemente. Espero que les hayan servido estas clases, aunque sea, y quedan grabadas, así que pueden acceder a ellas. Aquellos que tengan pensado rendir final en las fechas que vienen ahora, traten de estar en contacto conmigo, sí, por favor. Traten de llegar seguros a la mesa. No es que vaya a ser algo tan terrible, pero sí quiero que estén preparados para rendir. Bueno, con respecto a la cursada les voy a subir la planilla esa, pero bueno, como les dije, están todos bien, salvo que les escriba algo por privado, pero ya me comuniqué con las personas que tenían que completar algo. Obviamente aquellos que les pedí que completen alguna actividad, la tendrán que completar. Por lo general, les di opciones, o sea, porque era para los que tenían 2 o 3 actividades pendientes, les dije, bueno, que elijan una. Muchos ya lo hicieron, ya me avisaron, tranqui, que lo voy a revisar bien antes de subir las notas finales. Pero por ahora estaba todo bien, así que bueno, estamos en contacto para cuando quieran rendir el final y ojalá el año que viene podamos vernos ya en el aula, ¿no? En la materia de segunda, esperemos, vamos a ver qué pasa. Y si no, bueno, comenzaremos estadística por acá. Bueno, para mí un gusto y nos veremos el año que viene, chicos, o en el final. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao.